Muy buenos días de parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Eh, Hoy vamos a realizar nuestro séptimo webinar en celebración del Día Mundial de las Estadísticas con el tema cómo acercar las estadísticas oficiales a la niñez y la adolescencia. En este momento vamos a dar un periodo de gracia de aproximadamente 4 o 5 minutos antes de iniciar con las diferentes charlas. Agradecemos muchísimo su presencia. Muy buenos días. A nombre del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida al webinar número 7, denominado Cómo acercar las estadísticas oficiales a la niñez y a la adolescencia. Mi nombre es Doris González, soy comunicadora del INEC y les estaré acompañando en la conducción de este webinario. Llegamos al último día de la programación de webinarios como parte de la cuarta celebración del Día Mundial de la Estadística y nos da mucho gusto compartir con instituciones hermanas con las que nos unen lazos de cooperación, como lo es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, y también el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, conocido como INDEC. Para información de las personas asistentes, les comento la dinámica de participación que hemos dispuesto en esta mañana. Lo primero que ocurrirá es que vamos a escuchar a los expositores y como son varios, les vamos a solicitar que si les van surgiendo preguntas mientras ellos van exponiendo, usted las vaya formulando en el apartado de preguntas y respuestas que está aquí arriba en la barra de herramientas. Es una P y una G. Sí, pregunta sí, P y R.
Entonces, mientras ellos van exponiendo, usted va formulando su consulta en ese apartado y al finalizar los expositores, tenemos previsto un espacio para que estas consultas sean respondidas. Entonces, aclarada la logística y para iniciar, me permito presentar a la señora Pilar Ramos, quien es la coordinadora del área de servicios de información y divulgación estadística del INEC y que tiene unas breves palabras de apertura. Adelante, doña Pilar. Muchísimas gracias, Doris. Es externar en este espacio mi agradecimiento a Andrea del INEGI, a Silvina, Gonzalo y Sandra del INDEC de Argentina por habernos concedido y el participar en este webinario en el que queremos mostrar cómo estamos haciendo los institutos de estadística para que las estadísticas oficiales le lleguen a la niñez y a la adolescencia. En este ejercicio tan fuerte y esta transmisión de conocimiento será muy valioso. Así que profundamente agradecida de que estén aquí con nosotros. Por supuesto, también agradecerles a toda la audiencia que nos están escuchando y que, como ha sido a lo largo de los diferentes webinarios que hemos tenido, ha sido muy enriquecedor. Sin más, cedo la palabra para que podamos aprovechar el tiempo y de nuevo reiterarles mi gran agradecimiento. Muchísimas gracias, doña Pilar, por sus palabras. De inmediato les presento a nuestra primera oradora. Está con nosotros Andrea Fernández Conde, quien combina su formación como matemática aplicada, científica de datos y politóloga para acercar la información a los procesos de toma de decisiones. Actualmente ella dirige la estrategia de difusión y servicio público de información en el INEGI. Está convencida de que los datos bien comunicados pueden enriquecer nuestro entendimiento, tanto a nivel individual como colectivo. Vamos a permitirle a ella que inicie la exposición del tema y posteriormente lo harán los representantes del INDEC de Argentina. Así que sin más que agregar, le cedemos el uso de la palabra a Andrea. Muchísimas gracias, Doris. Muchas gracias, Pilar, por la invitación. Pues qué gusto compartir aquí con Raúl y con Sandra próximamente este espacio. Pues quisiera primero empezar con platicarles por qué para nosotros ha sido importante empezar a acercarnos a las juventudes y a los niños y a las niñas, ¿no? De manera más específica. Nosotros realizamos un estudio hace poco en conjunción con una universidad de muy buena reputación aquí, siguiendo algunas pautas de la OSD para entender cuál es el conocimiento acerca de la institución de que genera estadísticas, cuál es el uso que dan a la información las personas, qué tanto consideran que la información es importante para la toma de decisiones. En general, lo que observamos es que tenemos una muy buena confianza por parte de las personas a nivel nacional, ¿no? En esta encuesta representativa a nivel nacional, que reportan entre 8 y 9 de cada 10 personas reportan que confían en nosotros como institución, que confían en los datos que generamos, que nuestros datos son útiles para la toma de decisiones. Sin embargo, solo 2 de cada 10 nos utilizan, ¿no? Y esto alerta en muchos sentidos, ¿no? Y se une a una conversación a nivel internacional acerca de estos cementerios de datos que se han estado generando a partir de todos los esfuerzos que ha habido en la apertura de datos, ¿no? La premisa básica de los datos abiertos en un inicio, hace unos 15 años, era que si poníamos los datos a disposición de las personas en formatos legibles por máquinas, todas las personas los iban a utilizar de inmediato, ¿no? Y lo que observamos realmente es que no tanto, ¿no? Tenemos como 2 grandes grupos de usuarios, de personas usuarias de la información, ¿no? Los que yo llamo como los usuarios que tienen esta necesidad de utilizar los datos porque los necesitan para su investigación, los necesitan para su trabajo, para algún reporte que están haciendo en una actividad profesional, ¿no? Y los que no necesariamente siquiera saben cómo traducir los problemas de la vida cotidiana o los problemas que tienen en el trabajo hacia una pregunta de datos, ¿no? Y esto pues claramente nos invita a reflexionar que quizás
poner a disposición de las personas los datos nada más en un formato abierto no es suficiente, ¿no? Y se une también a la conversación internacional que hay respecto a la literacidad en datos, ¿no? Entonces, aunado a esta conversación internacional, lo que estamos haciendo son 2 proyectos como grandes en los que buscamos generar un trayecto formativo hacia el uso de la información, ¿no? Que las personas vayan aprendiendo junto con la educación formal o en espacios incluso informales educativos, que vayan aprendiendo cómo llevar los datos a su vida cotidiana, cómo hacer preguntas con datos, cómo los datos habilitan la toma de decisiones en diferentes momentos y situaciones, ¿no? Les voy a platicar de 2 proyectos. El primero se llama Datos en Acción. Es un proyecto que hicimos para las personas de 15 a 18 años, ¿no? Lo que ahí buscamos nuevamente es como generar este interés en los datos. Y en el otro proyecto que les voy a platicar es Cuéntame de México, una sección educativa que tenemos desde el 2005, que renovamos de manera completa y le metimos un enfoque didáctico más hacia este potenciar el uso de la información y generar un trayecto formativo. Hace un par de años lo liberamos en beta y este año lo liberamos en versión definitiva y ya estamos enriqueciendo el contenido poco a poco. Entonces paso a sentar, espero que vea bien. Datos en Acción, como les decía, es un proyecto que busca proporcionar herramientas a las y los jóvenes para impulsarlos a ser agentes de cambio dentro de sus comunidades, ¿no? El público objetivo son 31.3 millones de personas entre 15 y 29 años, aunque lo estamos focalizando a que esté alineado a la educación media superior y a los aprendizajes que se busca que las y los jóvenes puedan obtener en este periodo. También hemos visto que es útil para personas jóvenes en general. Y justo consideramos que el desarrollo sostenible era una muy buena pauta para empezar a involucrar a los jóvenes en los datos, como era un excelente pretexto, digamos, para que la conversación no empiece con, mira, te enseño estadísticas o mira, te enseño geografía, sino que empiece con algo que nos interesa a todos, ¿no? Con justo el futuro. Y creemos que además es importante porque nos aportan una mirada fresca y representativa a la discusión alrededor del desarrollo sostenible, sobre todo ahorita que vamos a pasar para un periodo de cambio hacia el 2030, ¿no? Además, creemos que hablar de esto fortalece su compromiso social y promueve una ciudadanía activa. Y sí creemos que el que las personas jóvenes participen asegura decisiones más inclusivas, más sostenibles y alineadas con las realidades del futuro que ellos y ellas quieren para sí. Datos en Acción lo fundamentamos en 3 grandes pilares, en 3 grandes objetivos particulares que buscamos enseñar a interpretar la información sobre indicadores que miden el avance de los ODS, pero queremos que también lo hagan con una mirada crítica, ¿no? No que simplemente tomen los datos como dados, sino que los revisen y tomen una postura para ellos. Entonces, la colección son un conjunto de 17 cuadernillos, ¿no? Son revistas en formato digital. También existe una versión descargable. Cada uno de ellos empieza precisamente mostrando un estado de la cuestión en México acerca del objetivo específico que estamos trabajando. Entonces, en fin de la pobreza, pues lo primero que pasa es que se da un recuento de los datos del 2015 al 2024 respecto a este objetivo, los indicadores que medimos, qué conceptos se miden, por qué se mide de ciertas formas, cuáles son las diferencias entre las mediciones internacionales de pobreza y la medición específica de México y el enfoque de derechos que tiene detrás. Y en esa primera parte justo se les invita a tomar postura. Cuidamos mucho que en esta parte nosotros no pongamos posturas, no establezcamos posturas, pero que sí demos las pautas didácticas suficientes para que la persona lectora pueda tomar postura. En la segunda parte, lo que hacemos es pedirles, ahora sí, ya viste los datos, bueno, vamos a llevarlos a la acción y hacemos un proyecto específico, les proponemos un proyecto específico que ellos pueden hacer en sus comunidades, ¿no? Y justo es en esa parte donde se consolida, ¿no?, el desarrollo de habilidades para analizar los indicadores de manera más transversal.
y es donde también creemos que facultamos, ¿no? la construcción y de una ciudadanía participativa que pueda incidir en su comunidad y en su país. Como les decía, toda la colección está compuesta de diferentes elementos. Son 17 recursos educativos que son imprimibles, digitales. Tenemos además videos específicos de expertos en temas estadísticos y geográficos. Los incrustamos a lo largo de los recursos educativos para que la persona lectora simplemente pueda dar un clic, pero también tenemos una videoteca en la página de la colección. Cada uno de los recursos fue realizado. Esta parte de tomemos postura del estado de la cuestión, le pedimos apoyo a autores del sector público, académico y de la ONU, y lo que buscábamos era un experto, no sé, en educación, ¿no? Para el ODS 4, para educación de calidad, buscamos a una experta en educación y le pedimos que nos proporcionara unas cuartillas en donde nos establecía el estado de la cuestión. Hubo muchos ides y venidas en la hechura de este contenido, de manera que, como les decía, pudiéramos dejar fuera los juicios y las interpretaciones respecto a la información, pero que sí diéramos y dotáramos a la persona lectora de todos estos elementos para que los puedan hacer ellos y ellas, ¿no? También proporcionamos 17 tablas de vinculación con la educación media superior. Como les decía, todos los contenidos fueron anclados en que pudiéramos dar pautas y contenidos y elementos didácticos específicos para lo que se necesita aprender en la educación media superior. También tenemos un documento de orientación didáctica para la persona docente, para todas las personas docentes de la educación media superior que pudieran llevar y utilizar estos recursos en el aula. Y todos los 17 recursos educativos tienen diferentes niveles de dificultad, ¿no? Para justo guiar a la persona docente en su aplicación. El proyecto tiene los siguientes pilares, ¿no? Uno es generar impacto, ¿no? Entonces damos ejemplos concretos de uso de los datos para transformar escenarios y situaciones cotidianas. Y esto, como les decía, es mucho a través de esta sugerencia de proyectos que pueden hacer en sus propias comunidades, ¿no? O poner en el frente proyectos que otros han realizado. Tenemos un repositorio también de herramientas para construir un acervo propio de información, ¿no? Cómo es que pueden acercarse al portal institucional para descargar información, al portal de los ODS, al portal de la ONU para descargar información comparada a nivel internacional. Y sobre todo nos centramos en los derechos. Tenemos este enfoque de derechos como muy, muy metido porque queremos que se hagan reflexiones que lleven al ejercicio pleno de los derechos, del derecho a la información, de la libertad de pensamiento y de la expresión. El contenido para estudiantes, como les decía, tiene estos dos grandes apartados. Uno es tomemos a postura a través de la información, analicemos la situación de este ODS en México y en el mundo, obviamente siempre comparando a México en el mundo, que esa es otra de las grandes ventajas de anclarse en conjuntos de datos como los de los ODS, porque como todos los países generan estos indicadores, entonces realmente podemos tener esta comparación, ¿no? y situar plenamente a las personas lectoras en cómo está México respecto al mundo y cómo está México frente a sí mismo en estos 10 años de datos que se pueden observar en la colección. Y todo esto de la mano de la guía de esta persona experta que nos lleva de la mano en estos elementos. Y luego está la parte de datos, análisis y acción. Es una sección que se hace una invitación para desarrollar este proyecto ciudadano. Formulamos preguntas, establecemos una vinculación de los datos de su comunidad con los datos de los ODS y con las diferentes regionalizaciones que se tienen de estos, ¿no? Tenemos además componentes específicos que les llamamos componentes transversales, son elementos didácticos específicos que nos ayudan a lo largo de la colección a ir poniendo el foco en elementos específicos, ¿no? Entonces, todos comparten siempre como esta imagen gráfica. Entonces, el glosario siempre está acompañado como de este iconito de pregunta, con esta manera de visualizarlo un poco punk, ¿no? Y justo explicamos, ¿no? Bueno, damos definiciones de conceptos de estadística y geografía y de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es un indicador? ¿No? Es una característica específica, observable y medible, que muestra los cambios, progresos y logros de un programa, ¿no?
Otro de los elementos didácticos, estoy dando solamente 2 ejemplos, pero hay muchos más, es claves para, ¿no? Son algunas herramientas que te van a facilitar el acceso a la interpretación de datos estadísticos, ¿no? Entonces, claves para, por ejemplo, son claves para la identificación de problemáticas que se hacen visibles con los datos, ¿no? Y así, a lo largo de la colección, van a encontrar estos iconitos que llevan a una reflexión más profunda en ciertos elementos que didácticamente queremos poner en el centro. Aquí hay otro como miradas ciudadanas, ¿no? Son reflexiones éticas relacionadas con la cultura, estadística y geografía, ¿no? Entonces, tú constantemente damos algunos de los elementos que se tienen que considerar a la hora de reflexionar acerca de los datos y qué significan. Tenemos la parte de reflexionemos sobre los datos con este iconito, donde promovemos el análisis de la información y la argumentación que se basa en evidencia, ¿no? Y damos algunos elementos para que se pueda profundizar en ese conocimiento. También tenemos videos educativos, ¿no? Tenemos 17 videos y recursos visuales, son de corta duración y especialistas exponen ya sea la importancia y utilidad de los ODS o hablan de elementos como la visualización de los datos, como la protección de los datos desde la óptica de una Oficina Nacional de Estadística y desde una perspectiva más jurídica, y así hay muchos otros, ¿no? Están incrustados en la colección, pero tenemos una sección específica para ellos. Y tenemos una sección para el docente, en donde explicamos justo cómo se puede llevar la colección al aula. Perdón. Hicimos un libro específico con estas orientaciones didácticas, les explicamos cuáles son los elementos didácticos de la colección y cómo facilitan la comprensión y el uso de la información estadística y geográfica para la reflexión. Tenemos la parte de cultura estadística, entonces les platicamos cómo pueden promover la participación de la juventud y el análisis crítico de indicadores y qué habilidades van a poder generar en sus estudiantes, ¿no? Cómo pueden fomentar competencias clave que les permitan generar un pensamiento crítico en concordancia con todas las tablas de competencia de la educación media superior. Respecto a los proyectos ciudadanos, ¿no? Esta segunda parte de los 17 textos, justo en donde estamos buscando que las juventudes puedan transformar información en acción y que se involucren en su vida cotidiana. Entonces, algunos ejemplos, por ejemplo, en salud y bienestar. En SOS les invitamos a visitar un centro de salud para investigar qué información se ofrece sobre el embarazo y la prevención del ITS y elaborar una infografía con los resultados. En energía asequible les invitamos a realizar una encuesta en su comunidad sobre el uso de energías para identificar posibilidades que tienen las personas dentro de su comunidad para acceder a energías limpias y no contaminantes. Entonces, obviamente, les guiamos en la formulación de un cuestionario, en cómo se puede realizar la encuesta, qué elementos le dan robustez a los resultados de una encuesta. Para igualdad de género, los invitamos a investigar la división sexual del trabajo en su comunidad y comparar mediante datos la distribución del trabajo doméstico entre mujeres y hombres a nivel nacional en su entidad y redactar sus conclusiones respecto a la comunidad, ¿no? Entonces, dado que los datos a veces no pueden bajar a un nivel tan cercano como el de tu comunidad, del lugar en el que tú te desenvuelves, pues sí se les invita a llevar a cabo como esta investigación dentro de su espacio de vida para poder situar cómo estoy frente al mi estado, cómo estoy frente a mi nación. El portal lo pueden encontrar aquí en datosenaccion.inegi.org.mx. Lo libramos este 1 de abril de 2025. Y déjenme, se los muestro muy rápidamente. Les hacemos una pequeña introducción justo a qué contienen los diferentes recursos, ¿no? Qué van a encontrar las personas lectoras en ellos, qué recursos van a tener y obviamente el que puedan ir yendo hacia los diferentes ODS, ¿no? Como les decía, es un suerte de flipbook. También tenemos la versión para imprimir, porque reconocemos que hay un porcentaje de personas que no tienen acceso a Internet y pueden hacer la impresión dentro de sus escuelas o en sus bibliotecas y justo vamos haciendo estos recuentos y estas reflexiones, ¿no? Con estas interactividades que les permiten ir a otros recursos, por ejemplo, en donde pues vamos poniendo en el frente ciertos elementos que queremos destacar. Voy a regresar a mi presentación.
tantito. Eso es en cuanto al proyecto para las juventudes. Si se fijan, sí fue una cosa un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a hacer como Instituto Nacional de Estadística. Lo trabajamos en conjunto con la UNESCO y pues tiene como retos muy específicos el acercarse a este tipo de población. Ahora me paso como a la fase previa, digamos, en la formación y en este trayecto formativo que estamos intentando articular, que es el de Cuéntame de México. Esta sección la tenemos en línea desde el 2005. Es una de nuestras secciones es nuestra sección más consultada en todo el portal institucional. De hecho, por algunos años el lema de esta sección era para niños y no tan niños, ¿no? Porque justo lo que encontrábamos es que el 55% de las personas de las personas usuarias de este producto eran personas adultas, ¿no? Personas que ya contaban con una licenciatura, personas que utilizaban este apartado del portal como un espacio para adentrarse en la estadística, pero de una manera más explicada, más didáctica, ¿no? Lo que estamos buscando hacer justamente es ir separando las audiencias de manera que en esta nueva versión de Cuéntame es mucho más evidente desde el diseño, desde los aspectos pedagógicos y didácticos que estuvimos metiendo en esta sección y en la hechura de los contenidos, es mucho más evidente ahora que la sección está hecha para infancias, ¿no? Y justo estamos buscando que el tráfico de estas personas usuarias adultas se vaya moviendo hacia el portal institucional, donde también estamos haciendo esfuerzos para contar con explicadores, ¿no? Y con ir llevando de la mano más a la persona usuaria en el uso de la información. Ahora, Cuéntame de México busca tres grandes cosas: enseñar a interpretar los datos y utilizarlos de manera crítica y responsable. Busca que los niños y las niñas vayan desarrollando habilidades para analizar y evaluar la información en línea y fomenta una comunidad informada y participativa que basa sus decisiones en datos de calidad. Se fundamenta en tres grandes elementos. Es un recurso didáctico para espacios educativos formales y no formales. En esta ocasión tomamos la decisión de no hacer una vinculación específica con la SEP, aunque están alineados los contenidos. La SEP es el Ministerio de Educación y lo que buscamos es que funcione tanto para espacios formales como para espacios no formales. Todo se basa en el aprendizaje situado, entonces todo el modelo didáctico va en torno a este y tiene un enfoque de derechos humanos y como pueden ver, estos fundamentos son muy similares a los que tenemos en Datos en Acción, ¿no? Son las grandes anclas con los cuales construimos el contenido. Cuéntame de México está compuesto de 4 secciones transversales, ¿no? Disponibles para todas las personas usuarias, con herramientas y materiales adicionales a los artículos que componen el trayecto formativo. Tenemos algunos juegos didácticos donde buscamos que aprendan sobre estadística y geografía. Entonces, por ejemplo, pueden armar el mapa de México, el mapa de las entidades, pueden ir viendo las formas de la geografía y de las diferentes entidades y determinando cuáles son sus nombres, etcétera, ¿no? Tenemos una sección donde pueden explorar diferentes mapas listos para imprimir. Se llama Imprime tu mapa y son mapas de muchas índoles, desde la división territorial hasta los temas específicos como cuántos espacios educativos hay en diferentes lugares, etcétera, ¿no? Y todo eso lo bajamos a nivel nacional, mapas a nivel nacional y mapas a nivel entidad federativa. También tenemos un espacio, una mapoteca en donde pueden crear su propio mapa y es un primer acercamiento a sistemas de información geográfica. Y tenemos otro espacio que le llamamos ¿Sabías qué? Que te ofrece información que enriquece toda esta experiencia de aprendizaje y hablamos de temas transversales que se relacionan con la estadística y geografía, como por ejemplo, lo que son los censos de población y vivienda. La sección va acompañada de mascotas que son representativas de la cultura mexicana y justo tienen la función de facilitar el aprendizaje en entornos virtuales, ¿no?
Cada una de estas mascotas tiene su nombre, tiene su rol dentro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, por ejemplo, tenemos a Luna, que es una loba mexicana y es cartógrafa, y presenta el dato INEGI a lo largo de todas las secciones, ¿no? Y ofrece información interesante sobre la generación de la información estadística y geográfica. O tenemos a Mateo, que es un topo mexicano, que es topógrafo, y recopila información, es quien pide ahí todo el tiempo, aparece de manera aleatoria para pedir retroalimentación a la persona usuaria sobre la sección de Cuéntame de México, ¿no? Y es la manera en la que podemos estar haciendo una evaluación continua de esta sección. O tenemos a Raúl, que es un tecolote y es analista, y explica en todos lados la sección que se llama El valor de los datos y ofrece información de cómo nosotros generamos las estadísticas y cómo se utilizan. Y estas mascotas justo las utilizamos justo como un recurso didáctico, ¿no? Y en algunos elementos promocionales para poder invitar a las infancias a involucrarse con la sección. El contenido fuera de las secciones transversales tenemos 77 artículos con 4 temáticas: sociodemografía, economía, gobierno y geografía. Tenemos 4 artículos en ¿Sabías qué? Tenemos estos juegos didácticos como rompecabezas, memoramas, ubica tu identidad, y una mapoteca con 51 mapas a nivel nacional usados comúnmente en escuelas y 9 mapas a nivel entidad federativa. El portal Cuéntame de México está disponible desde el 29 de abril de 2025 en su versión definitiva en cuéntame.inegi.org.mx. Como les decía, lo lanzamos en 2024, el 30 de abril, pero en una versión beta, y ya después hicimos la sustitución completa. Tiene justo esta parte de ser un trayecto formativo, entonces ahorita tiene la sección de Descubre, que es para tercero y cuarto de primaria, la sección Explora, que es para quinto y sexto de primaria. Estamos por liberar una sección para docentes y después vamos a liberar una sección para primero y segundo de primaria. Lo que te permite la sección es ir explorando en estos 4 grandes dominios de información como población, economía, geografía y gobierno. Uno se puede meter al espacio específico y siempre tenemos una fotografía en donde buscamos que se conecte con qué es lo que estamos hablando y ya después introducimos los diferentes conceptos, ¿no? Siempre tenemos la misma metaestructura en los mismos elementos didácticos en todos los artículos que tenemos, y lo que hacemos es aumentar la complejidad a lo largo de las diferentes secciones para que vaya habiendo una comprensión más profunda acerca de los mismos temas. Entonces, tenemos un artículo en tercero y cuarto de primaria para población y tenemos un artículo de población en quinto y sexto, pero vamos dando más pautas con mayor profundidad en los conceptos y en las desagregaciones de la información. Como les decía, Raúl está presente en todos los diferentes espacios de la sección. Aquí está Mateo pidiéndome opinión acerca de Cuéntame de México. Tenemos infografías y tenemos información en visualizaciones interactivas, siempre conservando como estos elementos de diseño que inviten a reflexionar y a interactuar con la información, ¿no? Como cierre, bueno, aquí está la luna, la loba mexicana con el dato INEGI. Estos elementos transversales se van incrustando en las diferentes secciones. Todas las secciones están hechas en bloques, donde vamos poniendo bloques independientes pero relacionados que te van llevando en ir conociendo los datos, ¿no? Y al final siempre cerramos con una reflexión con preguntas reflexivas más generales que invitan a las niñas y los niños a reflexionar sobre el contenido revisado. Y bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su presentación tan elocuente y tan interesante. Me voy a permitir presentar al siguiente grupo de expositores, iniciando con Silvina Abiasi, quien es periodista, licenciada en Comunicación Social y máster en Políticas Públicas. Ella es directora general de Difusión y Comunicación del INDEC. Ha sido responsable de la comunicación institucional en organismos públicos, nacionales e instituciones de la sociedad civil. Ella es asesora de prensa y en comunicación para diversos departamentos gubernamentales de la provincia de Buenos Aires,
y es directora de contenidos en nuevas plataformas tecnológicas para proyectos privados y del Estado argentino. Así que, señora Silvina, gusto en tenerla entre nosotros. Puede comentarnos. Muchas gracias, Doris. Es un gusto enorme estar hoy compartiendo con ustedes esta jornada de celebración de un nuevo Día Mundial de la Estadística. Solamente mi participación es para presentar exactamente a mi equipo, Sandra Fernández Gallo, la coordinadora de los servicios de información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y es la responsable del programa Metadato. Es nuestro orgullo para poder alfabetizar desde edades tempranas a los niños y niñas de la población argentina. Y luego de Sandra nos va a estar contando Gonzalo Grandis, nuestro director de comunicación, acerca de un producto que hemos llevado adelante desde la época de la pandemia por COVID, que son los podcasts estadísticos. Así que, sin más, los dejo en compañía, por supuesto agradeciéndoles nuevamente esta posibilidad que nos dan de compartir con todos los amigos que están detrás de la pantalla estas iniciativas que tenemos en el INDEC. Gracias. Muchísimas gracias, Silvina, por sus palabras y un gran abrazo. De seguido, entonces, les voy a presentar a la señora Sandra Fernández, quien es diplomada en el Programa de Formación Integral en Políticas de Transparencia y Acceso a la Información Pública con enfoque en derechos humanos. Actualmente se desempeña como directora de Servicios de Información y es responsable de acceso a la información pública del INDEC. Cuenta con una amplia trayectoria en la atención de personas usuarias de los sectores público y privado. Comenzó a trabajar en el INDEC en 1991, donde cumplió tareas en el área de comercio exterior. Fue miembro del grupo de asesores del INDEC para las autoridades superiores del Ministerio de Economía de la Nación de Argentina entre el 1996 y 1999. En 1999 ingresó a la Dirección de Difusión, que hoy se denomina Dirección General de Difusión y Comunicación. En esta área, ella ha desempeñado el rol de coordinadora de la atención de las demandas de información estadística del Poder Legislativo y de organismos internacionales especializados en la materia. Además, coordinó la Oficina de Prensa Institucional y la atención de usuarios en general. Finalmente les presento también, ahora en un momentito, nos va a compartir Gonzalo Grandis. Él es licenciado en periodismo con estudios de posgrado en Community Management y su formación pedagógica para ejercer la docencia. Actualmente se encuentra finalizando su maestría en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario y funge como director de comunicación del INDEC de Argentina. Cuenta con experiencia en la dirección de contenidos digitales, la creación de campañas y estrategias de comunicación digital, los monitoreos cualitativos de información y en la gestión de equipos de nuevos proyectos. Entre 2010 y 2017, Gonzalo formó parte del equipo profesional del Observatorio de Medios, el diario Sobre Diarios, donde llegó a ser jefe de redacción y director de contenidos. Y en materia educativa, él ha sido docente en nivel secundario y se encargó del dictado de materias relacionadas a la comunicación social y a la cultura, el periodismo, las nuevas tecnologías y la informática. Ellos dos van a presentar y comentar por separado diferentes aspectos sobre este reto de cómo acercar las estadísticas oficiales a la niñez y a la adolescencia. Así que de inmediato, Sandra va a comenzar. Gracias, Dorit. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bien.
Bueno, buenos días. Es un placer compartir con ustedes este espacio en el marco del cuarto Día Mundial de las Estadísticas. Ante todo, quiero agradecerles por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro programa de alfabetización estadística. El objetivo de esta presentación, además de conocer la relevancia que tiene la alfabetización estadística en nuestra sociedad y cuál es el rol que desempeñamos desde el INDEC en este ámbito, es compartir con ustedes las estrategias que utilizamos para acercar las estadísticas oficiales a la niñez y a la adolescencia. Vamos a realizar un breve recorrido por los comienzos del programa y las decisiones que fuimos tomando para diseñar la forma que tiene hoy. Pero quiero hacer hincapié en una nota preliminar que ya retomaremos al presentar los recursos de metadatos. Cuando procuramos interpelar a los estudiantes del nivel primario y secundario, resulta imprescindible tener una mirada pedagógica que comprenda las dinámicas propias de la niñez y de la adolescencia en lo que refiere al aprendizaje. Es decir, tenemos un saber y un propósito. Desde nuestro lugar, como productores de estadísticas oficiales, queremos formar ciudadanos informados y con habilidades para interpretar y utilizar los datos precisos y rigurosos que ponemos a disposición de todos. Y para eso apuntamos a la alfabetización estadística desde edades tempranas, lo cual requiere una profunda comprensión de los procesos educativos que atraviesan los niños y adolescentes hoy, para poder ofrecer puertas de entrada relevantes y significativas a nuestros destinatarios. También veremos la columna vertebral de nuestro programa, que a través del documento conceptual, en el cual se encuentran descritos los lineamientos pedagógicos del programa, y vamos a ver cómo surgió Metadato, o en todo caso, cómo llegó a esta iniciativa que es hoy, ¿no? Se pone a disposición de la comunidad educativa en particular y de la ciudadanía en general, a través de un esquema de recursos didácticos y propuestas formativas. Cuando comenzamos a darle forma a Metadato, allá aproximadamente en el año 2016, siempre tuvimos y tenemos un propósito central: promover el uso responsable de datos con el fin de formar ciudadanos críticos y bien informados. En un mundo donde hay tanta información, saber interpretarla e incluso cuestionarlas no es solo una habilidad ya de los técnicos, sino es una herramienta esencial para la toma de decisiones y el ejercicio de la ciudadanía activa. Con este horizonte fuimos dándole forma a nuestro programa. Metadato busca llegar directamente a las aulas de primaria y secundaria, promoviendo el desarrollo de competencias en el manejo de datos reales y confiables, y además, en niveles superiores, promueve vocaciones relacionadas con el universo estadístico, inspirando a las nuevas generaciones a explorar carreras en este campo que para nosotros es fascinante. Las palabras que resonarán hoy y que voy a repetir muchas veces va a ser formación ciudadana, lectura y análisis de los datos, pensamientos críticos, toma de decisiones basadas en evidencia. Bien, entonces, ¿por qué es importante para el INDEC impulsar un programa de alfabetización estadística? Como bien saben, el INDEC produce información que es fundamental para la toma de decisiones, no solo para el ámbito gubernamental o empresarial, sino también para la vida cotidiana de las personas.
para dar un ejemplo, desde entender el impacto que tiene la evolución de los precios hasta analizar las tendencias demográficas de nuestro país, ¿no? Los datos del INDEC son una herramienta para comprender el mundo que nos rodea, pero generar datos no es suficiente. Estos deben llegar a la sociedad de manera oportuna, accesible y equitativa. Por eso trabajamos en estrategias de difusión y comunicación. Gonza ya les va a contar sobre los podcasts que hacemos. Y estas estrategias tienen que buscan acercar la información a todos los públicos, desde estudiantes, docentes, ciudadanos, todo tipo de persona usuaria. La alfabetización estadística es clave en este proceso. Al impulsarla, el INDEC busca contribuir a la formación de una ciudadanía informada, capaz de leer y analizar los datos con un enfoque, como ya dijimos, crítico, entendiendo cómo se construye un dato desde su recolección, pero también hasta su publicación, y promoviendo su uso responsable. Bueno, vamos a pasar. Vamos a ver un poco la historia de metadatos. Podemos marcar 3 periodos. Hasta 2015, es decir, del año 2004 hasta el 2015, existió una propuesta en la Dirección de Difusión de esos años que se llamaba Comunidad Educativa. Se trataba de charlas informativas a cargo del personal de esa dirección. Se implementaba a demanda de los colegios, es decir, un colegio quería participar, se comunicaba con el INDEC, y el interés de los docentes en realidad era realizar una visita guiada al INDEC. Esa visita era recorrer la biblioteca del instituto, su sala de consultas, y finalizaba con una charla informativa donde se contaba sencillamente qué hacía el INDEC. Tuvimos aproximadamente 2 encuentros anuales. Luego, otra etapa es desde el año 2016 a 2019. En estos años hay una nueva reestructuración en la estructura del organigrama del instituto, y la Dirección de Difusión pasó a ser una Dirección Nacional de Comunicación y Difusión. Y allí ya está dentro de sus funciones impulsar el fortalecimiento de una cultura estadística y propiciar programas de alfabetización estadísticas dentro del sistema educativo del país. Luego de idas y vueltas de proyectos que no prosperaron y con un nuevo nombre, INDEC Educa, recae el programa de alfabetización en la coordinación que tengo a cargo. Imagínense la responsabilidad. Debíamos tomar en ese momento muchísimas decisiones, nos pusimos a investigar qué se hacía en el resto del mundo, en las otras zonas, y allí nos encontramos con diversos materiales, formatos, productos. La pregunta que nos hicimos ahí era, ¿por dónde comenzar? Lo primero que hicimos fue replantearnos las charlas informativas que se estaban dando hasta ese momento y decidimos convertirlas en visitas educativas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sumamos el aprendizaje significativo de que tanto estudiantes como docentes tengan la posibilidad de escuchar directamente desde los técnicos cómo era y cómo es el proceso estadístico de cada uno de sus indicadores. Esta acción hizo que la iniciativa no sea solo ya de nuestra dirección, sino que sumó al resto del instituto al programa. Es decir, que fue muy importante. Fíjense,
Ya aquí hicimos encuentros ya con los profesionales del instituto y tuvimos alrededor de 14 encuentros, 15 encuentros anuales. ¿Nos alcanzó? No. Quisimos seguir adelante y en el año 2020 hicimos una reestructuración del programa. Y con los encuentros que ya estábamos dando dentro de INDEC Educa, nos dimos cuenta, y ahora sí vuelvo sobre lo que les adelanté al comienzo, que era imprescindible tener una mirada pedagógica que comprenda las dinámicas de tanto de los niños, niñas y adolescentes, con lo que se refiere al aprendizaje. Y allí buscamos un asesoramiento pedagógico. Con este asesoramiento, lo primero que hicimos fue cambiar el nombre del programa. Dejamos de ser INDEC Educa, veámoslo literalmente, ¿no? Nos parecía que no era el nombre y decidimos llamarlo Metadato después de muchas reuniones que hicimos con todo el equipo. Y en metadatos el nombre ya nos dice que queremos proporcionar datos sobre los datos, ¿no? Por así decirlo. Es decir, dan una descripción del proceso estadístico que proporciona contexto e información. Nuestras visitas educativas pasaron a ser talleres lúdico-pedagógicos, donde a través del juego, la interpelación a los estudiantes, el convertir las preguntas o los intereses de los estudiantes en contenido, ¿no? Logramos acercar de manera amigable las estadísticas. Pensamos en un ecosistema de recursos con materiales pedagógicos para alumnos y docentes y miren lo que conseguimos, ¿no? Más de 115 visitas escolares, más de 3.400 estudiantes nos visitaron, tenemos más de 60 recursos educativos desarrollados. También en el marco del programa tuvimos capacitación para académicos y periodistas, ciclos de actualización para los 3 niveles de gobierno, capacitaciones para docentes, es decir, cuando los docentes quieren hablar un tema en el aula, nos llaman, nos juntamos con los técnicos, explicamos cómo son nuestros indicadores, cómo recolectamos los datos, cómo los producimos. Bien. Les hablé de un ecosistema de recursos. En las líneas de acción, este ecosistema facilita el acceso a temas diversos relacionados a las estadísticas oficiales. La progresión temática que pensamos parte de una introducción al universo de las estadísticas, se detiene luego en aspectos institucionales sobre el rol del INDEC y la importancia de las estadísticas oficiales para el país, para luego abrir el tratamiento de los diferentes relevamientos operativos y productos estadísticos que realiza el instituto. Tenemos dentro de los talleres lúdicos pedagógicos que damos, están separados los tenemos para los de 2 niveles, tanto primario como secundario. Aquí en el nivel primario tuvimos el gran interrogante de cómo llegar a edades tempranas para niños entre 7 y 10 años. Y esto sí que fue un desafío. Entonces tuvimos varias reuniones con el equipo y salió la idea de crear Adato, ¿no? Que es un marcianito que sale a recolectar datos por el planeta Dato, ¿sí? Y la nave que lleva este marcianito es el INDEC.
Si quieren les quiero compartir, si podemos, el videíto. Permítanme. De cómo le presentamos el INDEC a los niños de primaria y Les damos la bienvenida a la Misión Estadísticas. Vamos a comenzar un viaje muy especial hacia Planeta Dato. Acomoden las mentes y sujeten fuerte sus dispositivos. Vamos a atravesar el espacio de la información y puede haber turbulencias. Como verán, en este particular planeta, los datos son como el aire. Están por todos lados y son necesarios para vivir mejor. Por eso en la expedición vamos a aprender cómo identificar datos confiables, cómo leerlos, organizarlos y utilizarlos para tomar decisiones. Pero ninguna expedición es posible sin su nave. Les presento a INDEC. INDEC son las siglas del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aquí se recopilan los datos para producir y difundir información estadística valiosa para todos. En nuestra misión vamos a aprender cómo funciona el INDEC y para qué nos sirve a cada uno de nosotros. A lo largo del viaje nos encontraremos con desafíos que los ayudarán a convertirse en verdaderos exploradores de datos. ¿Se animan a subir? Bien, les aseguro que cuando, a ver si puedo volver, presentación, bien. Cuando lo presentamos a los chicos de primaria, realmente les encanta. Bueno, vamos a hablar un poquito de los talleres lúdico-pedagógicos. Como les dije anteriormente, tenemos para el nivel primario y secundario. En primaria hablamos sobre el INDEC y el censo de población. Es una experiencia participativa con juegos, desafíos. Les voy a mostrar algunas fotos para que puedan ver cómo prestan atención los chicos, ¿sí? Les damos nuestro material para que puedan hacer actividades. También tienen desafíos una vez que terminó el encuentro y explicamos y les hablamos sobre el censo. Y los ponemos también en el rol de censistas para que sepan cómo es, ¿no? Para que puedan hacerle las preguntas a sus compañeros y entender cómo llegamos a los resultados del censo y cómo aplicamos políticas públicas gracias a estas preguntas que se hacen en el censo. Luego, tenemos también talleres lúdicos pedagógicos para el nivel secundario. Aquí ya agregamos temas. Los temas son misiones y funciones del INDEC, el censo de población, las cuentas nacionales, comercio exterior, índice de precios, la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Hacer muchas preguntas, participan. Lo mismo, tenemos un momento de prácticas donde los ponemos tantos en el rol de encuestadores como en el rol de usuarios de la información. Y para nivel superiores ya también tenemos talleres donde aquí cambia la dinámica. La propuesta es mostrarles el INDEC hacia adentro, ¿no? Que vean cómo están conformados nuestros equipos de trabajo, cómo producimos las estadísticas, ellos que ya están a punto de recibirse, saber qué profesiones son necesarias. Lo más enriquecedor de estos encuentros es el intercambio entre los técnicos y los alumnos. La verdad que se forman momentos muy enriquecedores. Bien, en cuanto a los recursos, como ya les dije, tenemos para primaria y secundaria. En primaria tenemos las revistas, Planeta Datos, donde, bueno,
La primera revista es la Misión Estadística, para ver las estadísticas en la vida cotidiana. Luego tenemos un segundo ejemplar que es Conociendo al INDEC, y el tercero que habla sobre y cuenta la misión del censo. Estas revistas tienen mucho material, definiciones, juegos, actividades. También ofrecemos a los docentes kits educativos, donde van a encontrar fichas de trabajo, guías para los docentes. Hay un manual, un micro manual de alfabetización estadística dirigida exactamente a los docentes de primaria, para ver cómo pueden aplicar nuestros datos dentro de su currícula. Y juegos que tenemos preparados también, que van conversan con estas y dialogan con estas revistas. Tenemos un juego de naipes, el Censos a la Carta, donde los niños pueden conocer cuántos censos de población hubo en el país, cuál es la población que arrojó cada uno de ellos. Un juego de mesa, Planeta Dato, ¿sí?, que es un recorrido que se hace por este planeta, donde pueden ir aplicando todo lo que fueron aprendiendo con las revistas, trivias interactivas. Creo que estoy con el tiempo un poco justo, entonces vamos a apurarnos para dejarle un ratito a Gonzalo. Para nivel secundario, aquí utilizamos unos micros videos que nosotros llamamos cápsulas, ¿sí?, pequeñas pastillitas, donde esto está dirigido directamente para los alumnos, donde recreamos una habitación de adolescentes, y en cada uno de los objetos que se mueven se pueden encontrar videos disparadores de temas de estadísticas en la vida cotidiana. Con esto queremos llegar a los alumnos adolescentes para que sepan, vean, vivan que dentro de su vida cotidiana hay estadísticas. También tenemos la puerta de entrada al INDEC, que lo estamos sacando próximamente, y todos estos materiales tienen recursos para docentes que ofrecen propuestas de abordaje para retomar temas de las cápsulas y llevarlos a las aulas para profundizar contenido. Bueno, hasta acá mi presentación, espero que les guste y bueno, le doy pie a Gonzalo. Gracias. Bueno, gracias Sandra, la verdad que muy interesante todo el proyecto, todo el trabajo que hay detrás de este gran programa llamado Metadato. Y también, bueno, aprovecho para agradecerles a todos ustedes, sobre todo a Doris y al equipo por la invitación, extender los saludos por el Día Mundial de la Estadística, que realmente tiene que ser un motivo muy festivo para todos nosotros los que trabajamos día a día con la estadística. Voy a iniciar la pantalla, compartirla, a ver si podemos verla bien. Ustedes me van a decir si sale todo bien. Sí, todo, Martín. Bien, perfecto. Bueno, también aprovecho para agradecerle a Andrea por la presentación. Realmente es muy interesante todo el trabajo que se ha realizado en México con el programa de alfabetización que también han llevado adelante. Muy interesante la propuesta de las mascotas, realmente atractivo. Más allá de lo que decía Sandra, que en realidad nosotros le vamos a dejar la presentación, ella seguramente se quedó sin poder contarle muchas cuestiones que están explicadas en la presentación. Ustedes van a poder ver que hay muchísimo material. Les recomiendo que después se tomen unos minutos para explorar el contenido. Y ella mencionó, para no ser reiterativo y ser también breve y cumplidor con los tiempos, les planteé un par de hitos, ¿sí? Uno de ellos, o el más importante que tenemos nosotros aquí, es el cambio de paradigma que se produjo en 2017, cuando nuestra oficina, nuestra área, pasó de ser una simple oficina de difusión a ser un área de difusión y comunicación. Ustedes saben, acá creo que todos los asistentes
conocen bien cuál es la diferencia, pero dejamos simplemente de dar a conocer gráficos, valores, informes para pasarle contenido. Entonces, por eso Sandra mencionó 3 pilares fundamentales dentro de ese proceso que son la estrategia, o sea, nosotros siempre pensamos en contenidos estratégicos a lo largo de todos nuestros productos y todos nuestros procesos. Eso es muy importante para nuestro día a día. Y la importancia de tener un ecosistema, ¿sí? Sandra lo mencionó varias veces, ahora voy a tratar de sintetizarlo y que se entienda, que es parte de la práctica diaria que tenemos nosotros en el INDEC. Y dentro de estos 2 grandes pilares, siempre estamos ocupados de producir contenido amigable. No es menor lo que dijo Sandra, porque tenemos bien identificadas nuestras audiencias y tratamos no de replicar contenido por el simple hecho de replicar y alimentar nuestros espacios o nuestras plataformas sociodigitales con contenido sin sentido, sino que pensamos, sin sentido no, capaz que es un poco inexacta mi definición, pero sí de replicar por el simple hecho de replicar, ¿no? Nosotros pensamos y somos conscientes de quiénes están en cada una de nuestras plataformas, qué les interesa y darles un contenido que realmente sea digerible, sea agradable para ese público que está esperando contenido. Dicho esto, en 2020 nosotros tuvimos el desafío de- de crear un nuevo canal del ecosistema. Cuando yo hablo de ecosistema, nosotros lo conseguimos como una especie de sistema solar, ¿no? En el que en el centro, símil Sol, está nuestro sitio web, que es INDEC.gov.ar, que ahí tenemos toda la producción estadística oficial de la Argentina, y alrededor de ese sistema solar o ese sitio nosotros vamos a tener distintas plataformas, que son las redes sociodigitales, Twitter, que es la más fuerte en nuestro caso, Facebook, Instagram, LinkedIn, y sumamos Spotify desde 2020 con un desafío doble, que era producir contenido de audio en formato adaptado o pensar una plataforma o pensar en la creación de una plataforma nueva y con el contexto de la pandemia. Es decir, improvisando tal vez en ese momento eh, la recreación de un estudio en nuestros hogares. Así que bueno, fue un desafío por todos lados, ¿no? Y tal vez una de las cuestiones muy interesantes es que en ese momento, cuando nosotros empezamos con el tema de los podcasts, en el Estado, por lo menos en la Argentina, nadie se animaba a hablarle al ciudadano de una forma más directa y en un espacio no tradicional como puede ser el podcast, ¿no? Piensen que era una herramienta nueva que estaba en ese momento de moda. Y nosotros entramos de alguna forma en los auriculares de las personas o en los altavoces de las computadoras en un contexto en el que estábamos en casa, por lo menos acá en la Argentina, y convertimos al INDEC así con esta iniciativa, que no es un experimento, es más que un experimento, es una iniciativa que, que nos permite transformar contenidos de una forma distinta, y transformamos al INDEC en la primera oficina de estadística de la región en tener su propio canal o su propio podcast, ¿no? Entonces, eso también es muy importante para nosotros y para poder compartirlo. Lo que surgió tal vez con muchos recaudos, terminó siendo una iniciativa muy interesante. Nosotros siempre que sale una plataforma o que se pone de moda rápidamente, lo primero que hacemos es tener calma y tomarnos un trabajo de investigación para conocer un poco cuáles son los alcances de esa plataforma y no salir a las apuradas a replicar contenido, como les decía antes, por replicar, sino que somos muy cuidadosos en eso. Ahí tenemos el pilar fuerte de la estrategia, de la difusión y la comunicación, sobre todo la comunicación, en analizar bien dónde vamos a estar, cuál es nuestro objetivo y qué vamos a aportar. Por eso tuvimos que definir esa estrategia de trabajo, tuvimos que investigar qué es lo que estaba ocurriendo a nivel podcast en el mundo y qué podíamos ofrecer nosotros dentro de ese entorno. Entonces, nosotros teníamos que promover, como dice Sandra, la alfabetización estadística desde este lugar, y ese fue el objetivo inicial que nosotros tuvimos con el lanzamiento del canal de podcast, obviamente enfocado también en lo que les contaba del contexto particular de la estadística. El 17 de julio nació la criatura sonora, el primer episodio de un podcast en la Argentina, de un organismo
que forma parte del Poder Ejecutivo, así que eso fue también un hito a nivel nacional, más allá de la comunidad estadística en sí misma. Así que también es algo muy importante como para que nosotros podamos compartirlo. Arrancamos con episodios semanales. Todas las semanas hacíamos un resumen de lo que estábamos difundiendo. Acá tiene algunas portadas, nos juntábamos toda la semana, definíamos cada portada especial, hacíamos foco en un informe en particular y contábamos todo lo que habíamos difundido, que ustedes saben, calculo que tenemos acá muchos colegas que no difundimos un cuadro en Excel y un informe de una hoja, sino que tenemos cientos y cientos cada semana de datos que dar a conocer. Aprovechamos también a dividir nuestro podcast en una sección que llamamos indeccionario, con glosario, explicaciones de términos, entrevistas exclusivas con nuestros técnicos para que nos hablen un poco más allá de lo que conocemos a través de los informes y humanizar un poco la estadística. Y ahora últimamente estamos trabajando en flashes, que son pequeñas pastillas o cápsulas sonoras que definen cada indicador, cada informe que publicamos, que aproximadamente tenemos uno por día para ser sintético, uno o un poquito más por día, así que tenemos muchísima información. Y después algunos informes que nosotros los llamamos de tendencia, que definen un poco la coyuntura o a través de un dato estadístico. Tuvimos una buena repercusión, en algún momento tal vez era difícil que algunos usuarios nuestros entendieran qué hacía o qué tenía de llamativo, qué tenía de interesante el tema de que un instituto de estadística aparezca en el universo de los podcasts. Así que tuvimos reacciones variadas, sorpresivas, mucha gente tal vez se sorprendió. Algunos nos criticaban de forma irónica o se reían, pero realmente es un producto que se ha consolidado. Como les decía yo, no es un experimento, es mucho más que eso, es un canal que forma parte de un ecosistema. Ustedes recuerden y lo habrán visto, y Sandra lo dejó bien en claro a través de su ponencia, o quedó visualmente bien claro. Ustedes ven muchos dibujos, ven muchas ilustraciones, muchos productos de comunicación pensados. Y no solo pensados y diagramados con un fin, en el caso de Sandra, pedagógico, sino que también esos productos de diseño son todos hechos acá por nuestro equipo. No pasamos nada ni por inteligencia artificial, ni banco de imágenes. Son todas producciones artesanales. Tenemos un equipo de diseñadores, de ilustradores, que cada pieza, cada producto lo piensan de una forma muy especial y muy particular. Entonces, esto también es parte del ecosistema. A veces parece menor, o en estos días es fácil abrazarse a las bondades tecnológicas o a las facilidades que tenemos para crear muchísimas piezas gráficas y audiovisuales, pero nosotros queremos dejar en claro que el valor también está puesto ahí, está puesto en este trabajo artesanal, y es también lo que llega, a los niños, a los adolescentes, y lo que les contaba Sandra. Eh, Pensamos todo el día en las audiencias, pensamos en cómo hacer el contenido amigable y cómo poner el anzuelo para que se generen nuevas vocaciones estadísticas, para que haya mayor interés y mayor comprensión acerca de lo que difundimos. Entonces, bueno, como para ir cerrando ya y ustedes puedan tener en cuenta la magnitud que tiene este trabajo, nosotros hemos difundido más de 1100 episodios desde nuestro nacimiento en 2020. Tenemos alrededor de 38.400 escuchas, que traducidos más o menos en términos de hora, estamos hablando de 200 horas de consumo, o sea, 200 horas de personas que han dedicado su tiempo para escuchar y entender la realidad argentina directamente desde la fuente oficial de la estadística, ¿bien? De a poco también tenemos oyentes que están en la región, eso también es muy importante. Y todo esto también para que queden claros, nosotros hacemos un trabajo 100% orgánico, o sea que nuestro equipo todo el tiempo busca que nuestros usuarios se interesen por el contenido del ecosistema,
desde una red social o de una plataforma, se enteren lo que pasa en la otra, y es todo 100% orgánico y generado por nosotros mismos sin ningún tipo de inversión publicitaria. Eso para que también queden claro. Y nosotros tenemos ahora el desafío constante de llegar a esas audiencias, de incrementar. Tenemos aproximadamente un 10% de nuestros usuarios en Spotify que son menores de 22 años. O sea, que tenemos una llegada al público muy joven, aunque nuestro fuerte, bueno, está en un público de entre 35 y 44 años. Así que bueno, que este es un producto que, como les contaba yo, que llegó para quedarse. Es un producto que tiene una respuesta innovadora, que suma al ecosistema que tenemos nosotros bien consolidado en el INDEC. Y bueno, ahora tenemos ese desafío de cómo seguir generando ese tipo de cambio para que la audiencia, en este caso la de Spotify, pueda llegar a apreciar más y a disfrutar del producto. Así que bueno, como habrán visto también a Sandra, nosotros somos unos apasionados de todo esto y realmente podemos estar hablando 7 horas. Pero bueno, también entendemos que todo es finito y que hay tiempos establecidos, y también ustedes se han tomado la molestia de participar, y les agradecemos mucho al equipo de Doris, al equipo de Costa Rica. Les agradecemos mucho la invitación, y también, bueno, agradecerles a todos los que nos han escuchado en este momento, y otra vez saludarlos por el Día Mundial de la Estadística. No, pues nosotros encantados, y yo veo que la audiencia pues ha despertado muchísimo interés en este tema, y tenemos muchas preguntas y también comentarios que ahora vamos de inmediato a pasar a leer. Esta pregunta es para Andrea del INEGI, y nos la formula Wendy Fonseca. Un poquito para contexto de Andrea: Wendy es la encargada de un proceso en el área de servicios de información y divulgación estadística que se llama Educación y Cultura. Es un proceso nuevo. Ella ha venido formulando propuestas en torno a este tema de niñez y adolescencia. Y entonces, pues como comprenderá, tiene muchas preguntas. Entonces, las voy a formular así de a poquitos para, para que usted pueda desarrollarlas o responderlas. Dice: ¿el proyecto cómo se financió? Pues básicamente fue financiamiento interno, ¿no? O sea, fue con un equipo que ya se contaba aquí. Como decía, Cuéntame de México tenía desde el 2005 en funcionamiento, entonces poco a poco se fue formando un equipo como permanente para el desarrollo y actualización de contenidos. Eso para Cuéntame, ¿no? Es un equipo de 5 personas, ¿no? 2 pedagogas didactas que tienen experiencia en el aula, ¿no? Un diseñador como multimedia que apoya en la generación de juegos lúdicos y de diferentes elementos, y 2 supervisores, ¿no? Que hacen otros proyectos también, ¿no? Entonces no están 100% dedicados a esto. Además, contamos con el equipo de desarrollo informático del portal institucional, y todo. Hemos llevado los últimos años un proceso de transformación del portal institucional, y nos hemos movido cada vez más de contar con un portal que no sea una cosa de contenidos estáticos, ¿no? Entonces las páginas se van generando a partir de llamados a diferentes bases de datos. Está la parte de contenidos y está la parte de datos, y entonces la actualización es un poquito más sencilla, ¿no? Justo estamos trabajando en cómo hacerlo cada vez más robusto y sostenible, pero fue interno. El proyecto de Datos en Acción, por ahí arriba había otra pregunta. Sí, voy a irlas leyendo una a una para irlas como respondiendo. Justo Datos en Acción fue muy diferente, ¿no? O sea, eso sí fue con un partnership una alianza entre UNESCO, Fundación SM y nosotros, ¿no? Entonces, ahí en otra de las preguntas ya pude responder en lo que escuchaba la presentación de Raúl, porque es como mucho más detalle, ¿no? Sí, claro. Ella nos consulta a nivel del INEGI qué dificultades han tenido al abordar la educación y la cultura estadística, que comente acerca de los principales retos y aprendizajes en la etapa de diseño e implementación del proyecto. Yo creo que las dos están muy relacionadas, ¿no? Realmente creo que es el tema de
cambiar la cultura dentro del propio instituto, ¿no? Creo que estamos, como la analogía que siempre uso es Concilio Vaticano II, ¿no? Todos nuestros técnicos en la generación de información estaban acostumbrados a estar en el púlpito, muy alejados de las personas usuarias y hablando en latín, ¿no? Entonces, estamos intentando que empiecen a hablar en castellano, ¿no? Y que eso no sobaja, no le quita lo técnico y lo puro a la difusión de información estadística, sino que al contrario lo complementa con la técnica de la comunicación, ¿no? Y lo hace más robusto, porque el hacerlo entendible es hacerlo disponible para todos, ¿no? Y que realmente sea un bien público. Pero creo que ese es el reto más difícil y lo tenemos en todos los contenidos que generamos, ¿no? Es una constante tensión entre el purismo estadístico y el poder hacer que las cosas se entiendan. Sí, y en el área convivimos a diario con esa tensión. Nos sigue consultando Wendy, ¿qué indicadores han sido claves para medir el impacto del proyecto con el público meta? Sí, que este se relaciona con otros elementos que comentabas, de si el proyecto contó con una prueba piloto, testeos. A lo largo del desarrollo, normalmente nosotros trabajamos con el diseño primero, ¿no? Entonces trabajamos maquetas interactivas de las propuestas de contenidos, ¿no? Y esas maquetas las vamos llevando a grupos de enfoque, a entrevistas semiestructuradas, a diferentes tipos de sondeos, muy con un enfoque cualitativo, ¿no? Entonces toda esa primera parte es un eterno, bueno, no un eterno, pero es un constante iteración entre diseño y evaluación, ¿no? Diseño y evaluación, y tomar en cuenta la retroalimentación de las personas usuarias objetivo, hasta el punto en el que llegamos a un diseño y un modelo de contenidos y criterios editoriales que consideramos que ya son suficientemente robustos y que las observaciones que obtenemos de estas tandas de evaluación ya nos llevaron a un contenido estable, ¿no? Y adecuado. Muy Y ya bien. una vez que liberamos el producto, es que nos movemos a tener como diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Tenemos, por supuesto, la parte de Analytics, ¿no? De Google, de Analytics, que te va diciendo exactamente cuáles son los viajes de los usuarios, cuáles son las sesiones, cuál es el tiempo promedio de sesiones, los diferentes eventos que se van detonando para las diferentes visitas que se tienen en el portal. Eso lo observamos. Y formulamos diferentes hipótesis para hacer evaluaciones específicas, pero también pues, vamos con focus groups a diferentes zonas del país para poder ir determinando qué es lo que falta al producto, qué es lo que tenemos que seguir desarrollando, porque sobre todo Cuéntame lo estamos conceptuando como un proyecto en constante evolución, ¿no? Entonces, de las tandas de evaluación que hemos realizado posterior a la liberación, es que derivamos que los docentes necesitan guías específicas para poder llevar los artículos al aula, ¿no? Entonces, estamos generando esa sección. Entonces, pues, la evaluación es realmente constante, ¿no? Y creemos que como el público cambia, nuestros productos tienen que ir evolucionando. Claro, así es. A nivel de innovación educativa y tecnológica, ¿cuáles serían los recursos didácticos que han sido claves en este proyecto? Creo que son dos cosas bien distintas, ¿no? Pero la parte didáctica, creo que sí, el aprendizaje situado, el contar como con pautas muy específicas y plantillas más fijas de cómo vamos a hacer los contenidos, ha hecho que, o sea, la parte de diseño de esos criterios editoriales, de esos criterios de contenidos, de esas metaestructuras, es la más complicada y es donde sí necesitas apoyo de personas especialistas en didáctica, en pedagogía, y posteriormente el desarrollo de los contenidos ya se vuelve un proceso un poquito más aceitado. Tecnológicamente, como les decía, pues es justo tener todos estos componentes como legos para ir pudiendo actualizar las cosas de manera más efectiva. Sí, pregunta también que si se contó con perfiles profesionales especializados o fue una contratación externa. Me parece que esta consulta ya usted respondió una parte. No sé si desea ampliarla. Pues, creo que Datos en Acción es donde tomamos más el uso de contratación externa, ¿no? Hubo mucha sinergia entre lo que hicimos en el INEGI UNESCO y una casa editorial que se llama Fundación SM. Pero básicamente los recursos fueron realizados. Primero pedimos a un autor externo que fuimos escogiendo quiénes podían ser, ¿no? Les invitábamos, les dábamos 3 meses para generar un texto inicial para la parte de tomar postura.
Después eso se iba con un equipo de didactas contratados en la UNESCO precisamente para este proyecto y le metían todos los elementos didácticos y los proyectos ciudadanos a los contenidos. Y por último, nosotros siempre revisábamos en las diferentes etapas que se cumpliera con la precisión en la exposición de las estadísticas. Y por último entraba la casa editorial, ¿no? A meter el diseño y la hechura de la formación de las planas como tal. Muy bien, Andrea. Nos consulta Wendy que si el proyecto contó con una prueba piloto o testeos previos a la información. Sí, creo que ya abordé un poquito más de Cuéntame. En el caso de Datos en Acción también fuimos a preparatorias para poder testear los contenidos y ver que eran comprensibles para el público usuario objetivo y también para los docentes, ¿no? Contar con su retroalimentación respecto a la parte de orientaciones didácticas. ¿Y cuáles han sido las temáticas más complejas para abordar por medio de los videos, revistas y actividades planteadas? La verdad que creo que todas tienen retos diferentes, ¿no? La parte social es muy difícil porque cuando estamos hablando de rezago educativo, de deserción escolar, de violencias contra la mujer y otro tipo de violencias, de pobreza, pues son temas complicados, ¿no? De abordar de una manera sensible. Creo que en particular en el proyecto acerca de los ODS, Datos en Acción, lo difícil era mantener el balance y no pasar como muchas veces así de, el futuro está en sus manos, ¿no? Y sí queremos darles este sentido de agencia, pero tampoco eximir al Estado y a todos los demás actores que también son corresponsables y mucho más, que pueden tener mucho más impacto en cambiar el panorama acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, como ese balance fue bastante complicado. Los temas económicos son difíciles de abordar porque hacerlos comprensibles tiene su dificultad específica, ¿no? Entonces, pues creo que todas tienen su lado complejo. Sí, así es. Y quiero leerle algunos comentarios que hay ahí en el chat. Dice Sonia Álvarez, muy interesante, gracias, me encanta. Me encanta la integración desde la primaria. Debería estar los ministros de educación. Muy interesante la presentación de Andrea. También nos comenta Mayra Moreira, muy interesante, muchas gracias. Y Silvina Biasi, también muy interesante la presentación de Andrea. Otro comentario de Roger Chávez, notable el compromiso en los proyectos del INEGI presentados. Muchas felicitaciones. Y hay un comentario de Esvin que dice, muy importante ir integrando a las personas desde la primaria al uso de las estadísticas y ciencia de datos para el conocimiento de la situación general del país en forma divertida, que capta su atención y los convierte en ciudadanos informados desde la primera edad. Muchas gracias por esa excelente ponencia. Y hay otro comentario, hay una pregunta. ¿Cuánto demoraron en concebir el proyecto Datos en Acción? Comente, por favor, sobre los plazos en sus etapas antes y después. Justo nos tomó como 5 meses de la etapa previa, ¿no? De noviembre de 2023 a febrero de 2025, quizá un poco menos, que fue hacer el convenio de colaboración con la UNESCO, por un lado, y la contratación, la licitación para la casa editorial, que tuvo que ser un concurso público abierto. Una vez que ya contábamos con el convenio de colaboración y la casa editorial que iba a realizar el trabajo, fueron, les digo, 3 meses para las personas autoras, luego 3 meses para los didactas, luego 3 meses para la casa editorial. En paralelo nosotros hicimos la supervisión en las diferentes fases y la hechura del sitio para poner a disposición de las personas el proyecto. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido bastante amplia. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos plantearon para los compañeros del INDEC. Para Sandra, ¿en qué consistió el cambio de dirección de difusión y dirección general de difusión y comunicación? ¿Cuál es el valor agregado de ese cambio? Ahí me parece, Gonza, mejor para el director de comunicación esa pregunta. Okay.
Sí, a ver, también ahí sí, me parece que Silvina ahí me Ahí parece está que Sil, vamos a también. aprovechar la Silvina. Exacto. Es muy buena la pregunta. Cuando yo llegué al INDEC hace ya casi una década, solamente Sandra tiene mucha más experiencia en la vieja dirección de difusión. La dirección de difusión solamente se abocaba a la presentación de los resultados estadísticos.